Hace algunos ayeres de la historia, en alguna parte del mundo existía un pueblo llamado San Juan de los Pinos, un lugar de gente recia, acostumbrada a que nada se regala y todo, absolutamente todo, se suda bajo el cielo azul intenso. En aquel rincón del mundo, donde la fe se respira en el aire mezclada con el olor a leña quemada y tortilla recién hecha, vivían dos hombres que eran compadres desde la infancia, pero que eran tan distintos como el día y la noche, o mejor dicho, como el agua y el aceite. Uno se llamaba Ramiro, un hombre de cuerpo robusto, espalda ancha como un ropero y brazos que parecían troncos de encino, un hombre que creía fervientemente en la fuerza bruta, en lo que sus ojos podían ver y sus manos podían tocar, y que pensaba que el destino se forjaba únicamente a golpes de martillo y sudor. El otro, en cambio, era Julián, un hombre pequeño, delgado y fibroso, de esos que parecen hechos de alambre y pura voluntad, con una mirada tranquila que siempre parecía estar viendo algo más allá del horizonte, y conocido en todo el pueblo por tener una fe inquebrantable, una paciencia que desesperaba a los más acelerados, y una confianza absoluta en que Dios siempre tiene un plan, aunque nosotros, en nuestra pequeñez, no alcancemos a verlo. Ambos trabajaban en la construcción de la nueva capilla del pueblo, una obra magna que el padre Anselmo había iniciado con mucho esfuerzo y donaciones de los vecinos, pues la vieja iglesia se había caído años atrás durante un temblor. La construcción iba avanzada, los muros de piedra ya se alzaban orgullosos hacia el cielo y el campanario comenzaba a tomar forma, pero había un problema. Un obstáculo monumental que tenía la obra detenida desde hacía semanas y que tenía al arquitecto, un hombre de ciudad que poco sabía de los retos de la sierra, rascándose la cabeza con profunda preocupación. Resulta que, para sostener el techo principal de la nave, se necesitaba una viga madre, una pieza de madera única, sólida y de una sola pieza, que pudiera aguantar el peso de las tejas y el paso de los años. Después de mucho buscar, habían encontrado el árbol perfecto, un oyamel centenario que había caído naturalmente durante una tormenta en la parte baja del valle, y que los carpinteros habían trabajado con esmero hasta convertirlo en una viga majestuosa de más de 10 metros de largo, pesada como el mismo pecado y sólida como la fe de los santos. El problema, claro está, no era la viga en sí, sino dónde estaba y a dónde tenía que llegar, pues el tronco yacía en la parte baja de la cañada, junto al río seco, y la capilla se estaba construyendo en la cima de la loma más alta del pueblo, para estar más cerca del cielo. El camino que unía ambos puntos no era una carretera amplia y pavimentada por donde pudiera subir un camión de carga o una grúa, sino una vereda empinada, traicionera, llena de piedras sueltas, raíces viejas que sobresalían como trampas mortales y curvas cerradas donde un paso en falso podía significar una caída fatal. El arquitecto, después de evaluar la situación con sus instrumentos, había dicho tajantemente que era imposible subir esa viga sin maquinaria pesada, maquinaria que el pueblo no podía pagar y que, de todos modos, no podría maniobrar en ese terreno tan agreste. Aquella mañana de martes, cuando el sol caía a plomo sobre las espaldas de los trabajadores, Ramiro y Julián se pararon frente a la inmensa viga de madera que reposaba en el suelo como un gigante dormido, burlándose de su pequeñez. Ramiro se quitó el sombrero para secarse el sudor de la frente, escupió al suelo con evidente frustración y le dio una patada suave al tronco, que ni siquiera vibró. «Esto es imposible, Julián», dijo con su voz ronca y cargada de pesimismo. «Ni con 2 mulas la subimos, y si intentamos cargarla entre los hombres, nos vamos a matar o a quebrar la espalda antes de llegar a la primera curva». Julián, en cambio, no dijo nada al principio, se acercó a la viga con respeto, pasó su mano callosa por la madera alisada sintiendo la historia del árbol bajo sus dedos, y luego miró hacia arriba, hacia la cima de la loma donde los muros inconclusos de la capilla esperaban su corona. «No es imposible, compadre», respondió finalmente, con una calma que irritó a Ramiro. «Solo es difícil, muy difícil. Pero lo difícil se hace con paciencia, con maña, y con la ayuda de Dios». Ramiro soltó una carcajada seca y amarga. «Dios no va a bajar a cargar el tronco, Julián. Seamos realistas, por favor. Hay que decirle al arquitecto que corte la viga en 2 o en 3 pedazos, y así la subimos por partes». Pero Julián negó con la cabeza, con esa terquedad suave que lo caracterizaba. «Si la partimos, pierde su fuerza, compadre. Esta viga tiene que subir entera, porque es la que va a sostener el techo bajo el cual van a rezar tus hijos y mis nietos. No podemos darle a Dios algo remendado».
Ramiro se sentó en una piedra grande, resignado a ver a su amigo fracasar. Pues inténtalo tú, si te crees Sansón. Yo aquí te espero para recogerte con cuchara cuando te revientes las tripas. Julián no respondió a la provocación, simplemente se acomodó el sombrero, se persignó con devoción y se agachó para intentar levantar un extremo del tronco, solo para probar su peso. Al principio, nada ocurrió, la madera parecía clavada al centro de la tierra, inamovible, pesada como una condena eterna. Julián empujó con las piernas, jaló con los brazos, hizo palanca con un palo de encino, pero la viga seguía ahí, estática, indiferente a su esfuerzo humano. Ramiro lo miraba desde la sombra, moviendo la cabeza con desaprobación. Te lo dije, Julián. Deja de necear. El orgullo no mueve montañas. Julián, jadeante y con las manos ardiendo, se detuvo un momento para recuperar el aliento y limpiar el sudor salado que le entraba en los ojos. Se sentó bajo la sombra de un mezquite, sintiendo que tal vez su compadre tenía razón, que tal vez su fe era más grande que sus fuerzas y que estaba siendo un iluso. En ese momento de duda, cuando el espíritu flaquea y la lógica humana quiere imponerse, Julián bajó la mirada hacia la tierra roja y seca, y vio algo que cambiaría el rumbo de esa jornada. Justo al lado de su bota vieja, gastada por el trabajo, pasaba una hilera de hormigas arrieras. Eran diminutas, frágiles, casi invisibles para quien no sabe observar. Julián fijó la vista y notó que un grupo de ellas estaba cargando el cadáver de un escarabajo rinoceronte, que era, sin exagerar, 100 o 200 veces más grande y pesado que cualquiera de ellas. Lo movían lento, milímetro a milímetro, sorteando piedras que para ellas eran montañas y grietas que eran cañones profundos. Julián se quedó hipnotizado observando la escena, pues aquellas criaturas no discutían entre ellas, no se sentaban a quejarse del peso, no decían es imposible ni esperaban a que llegara una grúa mágica. Simplemente empujaban, jalaban y coordinaban sus fuerzas con un instinto perfecto, confiando en que el esfuerzo constante daría frutos. Mira, compadre, le dijo Julián a Ramiro sin levantar la voz, señalando el suelo con el dedo índice. ¿Ves eso? Ramiro se acercó de mala gana y miró con desdén. Son hormigas, Julián. ¿Y qué? Hay millones en el monte, que ellas no saben que no pueden, respondió Julián con una sonrisa iluminada, mientras sus ojos brillaban con una nueva comprensión. Nadie les dijo que ese bicho es demasiado pesado para ellas. Nadie les explicó las leyes de la física, ni les dio un curso de carga. Ellas solo creen que lo van a llevar a su hormiguero porque es su misión, y por eso lo mueven. Ramiro bufó, cruzándose de brazos. Nosotros no somos insectos, Julián. Somos hombres y tenemos límites. Exacto, replicó Julián poniéndose de pie con una energía renovada. Somos hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos inteligencia y tenemos fe. Y si una hormiga puede mover algo 100 veces más grande que ella solo por instinto, ¿qué no podremos hacer nosotros si le ponemos corazón y confiamos en que no estamos solos? Esa tarde, Julián no movió la viga ni un centímetro más, pero movió algo mucho más importante, su estrategia y su mentalidad. Dejó de intentar cargarla solo con la fuerza bruta de sus músculos y se pasó la noche pensando, orando y observando el terreno. Recordó cómo las hormigas trabajaban en equipo, cómo usaban el terreno a su favor y cómo nunca iban en contra de la gravedad, sino que la burlaban con inteligencia. Al día siguiente, muy temprano, cuando el gallo apenas cantaba y la neblina cubría el valle, Julián llegó al lugar cargado de tiliches. Traía cuerdas gruesas de istle, rodillos de madera cortados de ramas caídas de encino, una polea vieja y oxidada que tenía en su granero, y un par de barretas de acero. Ramiro, que llegaba con su almuerzo, lo vio y soltó una risa burlona. ¿Ahora eres ingeniero, Julián? ¿O te vas a poner a hacer magia? No, compadre, dijo Julián amarrando las cuerdas con nudos firmes de marinero. Soy creyente. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, así que, a trabajar se ha dicho. Julián empezó a montar un sistema rudimentario pero ingenioso, colocó los rodillos de madera bajo la viga, levantándola apenas unos centímetros con la barreta, ató la cuerda a un árbol robusto que estaba más arriba en la pendiente, y pasó la polea para multiplicar su fuerza. Ramiro lo observaba con escepticismo, pero con una pizca de curiosidad,
viendo cómo aquel hombre pequeño se enfrentaba al gigante de madera. Julián tomó la cuerda, se persignó nuevamente y comenzó a jalar. La cuerda se tensó, crujiendo bajo la presión, los músculos de Julián se marcaron bajo su camisa de manta y sus botas resbalaron en la tierra suelta. Pero entonces, sucedió el milagro físico, la viga crujió, un sonido profundo de madera contra madera, y se movió. Fue apenas 1 centímetro, luego 2, luego 5. Ramiro se quedó con la boca abierta, el taco de frijoles se le olvidó en la mano. Julián, con el rostro rojo por el esfuerzo pero con los ojos clavados en la meta, jalaba con un ritmo constante, murmurando una oración en cada tirón como si fuera un mantra sagrado. 1, y avanza. Dios da fuerza. 2, y avanza. Dios provee. Ramiro, viendo que la locura de su amigo estaba funcionando, sintió una vergüenza repentina que le subió por el cuello. Se dio cuenta de que su fuerza física no servía de nada si estaba paralizado por la duda, mientras que la debilidad de Julián se convertía en potencia gracias a su fe. Se levantó de su piedra, se sacudió el polvo de los pantalones y, sin decir palabra, se puso al lado de Julián y agarró la cuerda con sus manos enormes. A ver, hazte para allá, flaco, que estorbas, refunfuñó Ramiro, pero con un tono distinto, un tono de respeto y compañerismo. Vamos a jalar parejo, porque si no, no llegamos a comer. Y así, los dos hombres, el fuerte y el de fe, el escéptico y el soñador, empezaron a trabajar juntos bajo el sol inclemente de San Juan de los Pinos. La viga, que horas antes parecía imposible de mover, comenzó a subir la cuesta metro a metro, rodando sobre los troncos que ellos mismos iban cambiando de posición. El sol les quemaba la nuca, las manos se les llenaron de ampollas que reventaban y sangraban, y el polvo se les metía en la garganta y en los ojos. Hubo momentos terribles, momentos en que la pendiente se hacía más pronunciada y la gravedad parecía querer ganar la batalla, momentos en que la cuerda parecía a punto de romperse y el peso amenazaba con aplastarlos. En una curva particularmente cerrada, la viga resbaló hacia atrás, arrastrando a Ramiro por el suelo. «Suéltala, Julián, que nos mata», gritó Ramiro aterrado. Pero Julián clavó los talones en la tierra, apretó los dientes hasta que le dolieron y gritó: «No la suelto, compadre. Agárrate de la fe. Dios está aquí empujando con nosotros». Esa convicción, ese grito que no venía de los pulmones sino del alma, le dio a Ramiro una fuerza que no sabía que tenía. Se levantó rápido, aseguró la cuerda y juntos lograron estabilizar la carga. «Mira la hormiga, Ramiro», le recordaba Julián cada vez que el compadre quería soltar y rendirse. «Si ella no se rinde por una piedrita, nosotros menos por un tronco». Pasaron horas que parecieron días. La tarde cayó pintando el cielo de colores violetas y naranjas, y la noche trajo un viento fresco que secaba el sudor frío en sus espaldas. Estaban agotados, sucios, temblando de cansancio, con el cuerpo gritando de dolor, pero la viga llegó a la cima. Cuando la depositaron finalmente en el atrio de la capilla en construcción, justo frente a la entrada principal, ambos se dejaron caer al suelo, respirando como fuelles rotos, sin fuerza ni para hablar. El silencio de la noche serrana los envolvió, un silencio sagrado y profundo. Ramiro miró el tronco enorme que yacía ahí, vencido por la voluntad humana, luego miró sus manos lastimadas y, finalmente, miró a Julián, que estaba hincado dando gracias en silencio, con lágrimas surcando sus mejillas sucias de tierra. «Julián», dijo Ramiro con la voz entrecortada, rompiendo el silencio. «¿Cómo sabías que podíamos? De verdad, yo pensé que era imposible». Julián abrió los ojos, se sentó y señaló hacia abajo, hacia la oscuridad del camino sinuoso que habían vencido. «Yo no sabía, compadre. Yo no tengo bola de cristal. Yo solo creía, y cuando uno cree de verdad, cuando uno se quita él, no se puede, de la cabeza, hasta las piedras se hacen ligeras y los caminos se enderezan». Ramiro asintió lentamente, sintiendo que algo se rompía dentro de él, no un hueso, sino esa costra de dureza y escepticismo que había cargado toda su vida. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en sus brazos de encino, sino en el corazón de su compadre. Días después, cuando la capilla estuvo terminada y el techo ya estaba puesto sobre esa viga madre, la gente del pueblo se reunió para la primera misa de consagración. Todos admiraban la construcción, miraban hacia arriba y veían la viga central, sólida y magnífica,
preguntándose cómo demonios la habían subido por ese camino infernal sin maquinaria y sin ayuda de nadie más. Se contaban historias exageradas, decían que habían usado mulas, que habían venido ángeles, pero nadie sabía la historia completa. Nadie sabía de las hormigas, ni de las cuerdas, ni de la lucha interna de dos hombres contra sus propios límites. Pero ese día, Ramiro, el hombre que solo creía en lo que veía, el que nunca iba a misa porque decía que era pérdida de tiempo, se acercó al altar. Se quitó el sombrero con humildad, se hincó frente a la cruz y, por primera vez en muchos años, rezó. No pidió dinero, ni salud, pidió tener, aunque fuera un poquito, de esa fe que tenía su compadre Julián. Julián lo vio desde atrás, desde la última banca, y sonrió con esa sonrisa tranquila de quien sabe que Dios obra por caminos misteriosos. Había movido la viga, sí, había logrado lo imposible para los ojos humanos, pero su mayor logro aquel día no había sido arquitectónico, había sido espiritual. Había movido el corazón de piedra de su amigo y lo había acercado a la luz. Y mientras el cura Anselmo hablaba en su sermón sobre la fe que mueve montañas, Julián recordó a su pequeña maestra de 6 patas en el camino polvoriento. Pensó en cómo Dios utiliza lo más pequeño y despreciable del mundo para avergonzar a lo más fuerte y sabio, y como un solo pensamiento positivo, sembrado en tierra fértil, puede transformar la realidad. La historia de Julián y Ramiro se convirtió en una leyenda en San Juan de los Pinos, una historia que los abuelos cuentan a sus nietos cuando los ven rendirse ante una tarea de la escuela o ante un problema de la vida. No seas flojo, les dicen con cariño. Acuérdate de Julián y la viga, acuérdate de las hormigas. Si crees que pesa, pesará 1 tonelada. Si crees que puedes, con la ayuda de Dios, podrás levantar el mundo entero. Y así, en aquel pueblo olvidado de la sierra, aprendieron que lo imposible es solo una palabra que usan los que tienen miedo de intentar, y que la verdadera fuerza nace cuando decides confiar en que, con fe, trabajo y un buen amigo, siempre hay una manera de subir la cuesta más empinada. Esta historia nos deja una lección profunda y eterna, no importa cuán grande sea el problema que enfrentas hoy, no importa si parece una viga imposible de mover o una montaña que te cierra el paso. Si tienes la humildad de aprender de lo pequeño, como la hormiga, si tienes la inteligencia para buscar la manera, y sobre todo, si tienes la fe para dar el primer paso cuando todo parece perdido, entonces ya has ganado la mitad de la batalla. Porque Dios no nos pide que seamos gigantes, nos pide que seamos fieles, y Él se encarga de poner la fuerza donde a nosotros nos falta. Así que, la próxima vez que te digan no se puede, sonríe, mira al cielo y recuerda a Julián y a Ramiro en San Juan de los Pinos, y di con certeza, yo no puedo solo, pero con Él, todo es posible.